pero estoy hablando de médicos generales y de enfermeras. Pero para atender COVID no bastan médicos, enfermeras, ni médicos generales, ni enfermeras generales. Se requiere especialización, especializarla. Se tiene que los médicos, internistas, intensivistas, anestesiólogos, neumólogos, infectólogos, virólogos, y eso estamos hablando de palabras mayores. Miren, vamos a ver este dato importante que tiene que ver con cuánto nos cuesta formar especialistas. 7 años un médico general, pero vámonos a los especialistas, que son los que se requieren para atender una pandemia de un virus como la COVID. Y miren, pues vémonos, por ejemplo, en el caso de España, formar un especialista, dependiendo de la especialidad, se lleva de 2 a 5 años. La fuente es Medscape, es un estudio internacional sobre salarios, pero también ahí viene con cuántos años se forman los médicos. En Estados Unidos, una especialidad se puede llevar de 3 a 7 años, más internado, residencia, especialidad. En el Reino Unido podríamos hablar hasta de 12 años para formar un especialista, en Alemania 13 años, en Francia 11 años, dependiendo de la especialidad. Miren, vámonos a lo cortito, no nos vayamos con franceses, alemanes o ingleses que tardan más de 10 años en formar un especialista. Quedémonos con España. España, 5 años en formar un especialista. ¿Nos bastan médicos generales para atender la COVID? No. ¿Requerimos especialistas? Sí, pero si los vas a formar, tus especialistas, y no tienes ni siquiera médicos generales, necesitas 7 años para formar tus médicos generales y luego necesitas 5 años mínimos para poder formar especialistas. Súmenle y estamos hablando de 12 años. ¿Cuándo México tendría que haber formado especialistas para atender una pandemia como la que estamos manejando? Pues hace 12 años. A principios de 2020 llega la pandemia. Quiere decir que médicas y enfermeras se tendrían que haber formado y especialistas se tendrían que haber formado a principios de 2008. El espurio de Felipe Calderón toma posesión en 2007. A él le tocaba, en vez de desatar una supuesta guerra al narco, que hoy todos sabemos que no era guerra al narco, porque Genaro García Luna, que dirigía la Secretaría de Seguridad, pues en realidad ya vemos que está acusado por narco y detenido en los Estados Unidos. En vez de invertir en médicos, en enfermeras, en especialistas, Felipe Calderón invirtió en armas y ensangrentó al país. Y estoy leyendo los comentarios y como dice Luisa Federer, Calderón merece la cárcel, exacto, merece la cárcel. Pero miren, este tipo de pláticas sin censura, a mí me interesa mucho poner las cosas en blanco y negro. El mundo no es blanco y negro, para nada. Yo voy más, soy matemático, ni modo, no me muevo en las lógicas binarias, sino en la llamada fuzzy logic, lógica difusa, donde entre el blanco y el negro hay una enorme, pero enorme cantidad de tonalidades grises. Lo que sí nos debe de quedar claro a mexicanas y mexicanos es que panistas y priistas se gastaron el dinero de los ingresos petroleros, de los excedentes petroleros, en corrupción. No dejaron ninguna gran obra de infraestructura.
Recordemos, bueno, desde Salinas de Gortari, miren, ni Zedillo, ni Salinas, ni el mismo Miguel de la Madrid. Tenemos 36 años, 6 sexenios, que estos tipos panistas y priistas no construyeron grandes obras de infraestructura. Tuvieron los mejores ingresos petroleros. Recordemos que cuando entra Miguel de la Madrid, sustituye a José López Portillo, que nos había dicho a los mexicanos, acostúmbrense a la abundancia. Era el tiempo de uno de los yacimientos más grandes del mundo, el segundo más grande en el mundo, Cantarell. Y bueno, ¿qué hicieron con ese dineral? El presidente que ha tenido los ingresos más altos en la historia de México es el espurio Felipe Calderón. Precio del barril de petróleo de la mezcla mexicana, que tenemos 3 tipos de petróleo, arriba de $100, cuando producirlo nos costaba $20. Ganancia por cada barril, $80. Venta de barriles diarios, 2 millones. 2 millones y estoy ganando 80 por cada uno, son 1,600 millones de dólares de ganancia al día. ¿Qué hicieron con ese dinero? Ahora que no se espanten de que nos faltan médicos, que no se espanten que nos faltan enfermeras, no las crearon a tiempo. Y miren, es una tontería pedirle al gobierno de la 4T que cubra un déficit de médicos generales que tarda 7 años en poder cubrir ese déficit. Hoy en día el gobierno de la 4T ha contratado 50,000 médicos. ¿Son suficientes? No. ¿Tenemos un déficit de 230,000 médicos? No, 210,000. Redondeemos. Tenemos un déficit de 200,000 médicos y 400,000 enfermeras. Bueno, pero todavía hay más. Desgraciadamente hay más. Aquí viene otro indicador que utilizan todos los países y las organizaciones serias a nivel mundial en términos de sanidad pública. Es una metáfora, no es exactamente la cama de hospital, pero significa cuántos hospitalizados puedes tener. Ahorita en la producción de Sin Censura, por ahí aparecieron 1 o 2 fotos de terapia, digamos, zonas de terapia intensiva de hospitales. Cuando uno dice cama de hospital, es el espacio para el hospital, equipo médico, etcétera. No la cama en sentido estricto. La cama, que además puede ser especializada, más lo que se requiere. Bueno, vean este indicador, el número de camas de hospital por cada 1,000 personas, y vean en México en rojo. 1.5 camas de hospital por cada 1,000 personas. Así nos agarró la pandemia a principios de 2020, a nivel de Ecuador y de Colombia. Pero miren, ya España, con el que he estado comparando, tiene el doble de camas de hospital que México por cada 1,000 personas. Eslovenia, Suiza, Finlandia tienen el triple de camas de hospital que en México. Bélgica, Polonia, Francia, la República Checa, más de 4 veces camas de hospital con México. Y si ya nos queremos comparar con los líderes, Japón o Corea, estamos hablando prácticamente de 8 veces más, 10 veces más. ¿Cómo recibe el gobierno de la 4T? Aquí está el histórico de las camas de hospital en los sexenios de Fox, Calderón y Peña Nieto. No me gusta citar a estos tipos, pero los tengo que citar. Vean, México siempre a la cola, pero además en estos 3 sexenios perdimos incluso camas de hospital, que nunca fueron muchas. Aquí dice 1.4. Cuando el promedio, 4.7. Y acá están los líderes: Japón, Corea, Rusia, Alemania. Resultado,
En enero de 2020 entramos a enfrentar la pandemia con un déficit de 250,000 camas, no comparados con los líderes, ¿eh? No, miren, aquí está Italia y aquí está España, ¿eh? Porque si me voy a comparar con los líderes, este número puede ser el doble tranquilamente. Sí, me voy al doble, miren, para que veamos. Italia, 3.5, uno que tenga 7. Hungría, Austria. Bueno, si nos comparamos con Hungría y con Austria, México no tendría un déficit de 250,000 camas, sino de 500,000 de camas. 500,000 lugares en hospitales para atender enfermos. Ese es el sistema sanitario que heredan PAN y PRI. Ajá. Esteban Briones dice que al changuito se va a infartar, pues nos tendremos que infartar los mexicanos,